estás? Te interrumpo para sumarlo a este tema a Carlos Delfrade, diputado provincial de Santa Fe y que ha trabajado en este tema de los monos también. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta comunicación. Bien, gracias a usted estábamos haciendo este relato pormenorizado de 17 muertes en apenas 2 semanas que lleva el año y las distintas hipótesis en torno a qué es lo que está pasando en Rosario. ¿Cuál es su posición? Nuestra idea es que este es un contragolpe político-mafioso de las bandas narcopoliciales que hace años se han desarrollado en la provincia de Santa Fe y fundamentalmente en la ciudad de Rosario como resultado de esta purga histórica que está llevando adelante el ministro de Seguridad Marcelo Saín, que únicamente reconoce como antecedente en la historia política criminal argentina aquella que llevó adelante León Arlañán en la provincia de Buenos Aires en la década del 80. En aquel momento el costo fue no solamente homicidios, sino también secuestros extorsivos allí en la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos teniendo este enorme costo que significa que los jefes policiales desplazados, alrededor de 40, jefes de tropa, jefes de unidad, son capaces de manejar los negocios ilegales de la calle, porque la presencia del Estado en la calle siempre es igual, no es que está ausente el Estado está presente de forma virtuosa o corrupta. Y estos han liberado la zona, le han dicho a las distintas bandas que salden sus cuentas, hagan sus venganzas, porque hay que arrojar un muerto todos los días en la ciudad de Rosario para condicionar al poder político para que no vaya en la limpieza de la purga, de la mugre que tenemos dentro de la policía de la provincia de Santa Fe, como también la tienen las fuerzas federales. Con un hecho absolutamente inédito, que al revés del concepto que ustedes deslizaron recién cuando comentaban la información, no es un ascenso en la escalada, sino que es un descenso en el peldaño hacia los círculos del infierno, según la famosa metáfora del Dante cuando describe en la Divina Comedia el infierno. Descendemos al infierno porque por primera vez en la historia política del narcotráfico en la República Argentina, una banda narco decide matar a cualquiera, como pasó en el hotel, en el casino City Center el sábado pasado, porque matar a cualquiera significa eso, cualquiera puede ser asesinado. Eso es un mensaje terrorista, y ese mensaje político, mafioso, terrorista, tiene que tener un punto de inflexión en la política provincial santafesina. Hay que demostrarle a estas minorías mafiosas, narcopoliciales, que las grandes mayorías acá en la ciudad de Rosario necesitan vivir con tranquilidad. Delfrade. Basta de muerte, basta de mafias policiales y que se siga con esto. Delfrade, recién mis compañeros que han trabajado este tema empezaba a hablar, sobre todo Nacho Otero, de las bandas laterales a los monos también y de la situación particular que tenga que ver con incluso detenidos se sostiene este poder. ¿Está creciendo el poder de los monos? No, el poder de los monos en todo caso se está intentando mantener y por eso incluso hubo balaceras anteriores que, como ustedes describían, justamente se hacían en horarios nocturnos para no dañar a nadie. Por eso esta es una diferencia ontológica de lo que realmente se está produciendo en Rosario en las últimas horas. Nosotros, que no tenemos absolutamente nada que ver con el gobierno de Perotti, sí bancamos lo que está haciendo el doctor Marcelo Saín, y cada una de esas bandas, incluso las colaterales. Por ejemplo, el gobierno anterior se jactó de haber desactivado 80 bandas narcocriminales en la provincia de Santa Fe. Esa desactivación es frágil, es liviana, es tenue, porque en realidad siempre quedan las pandillas que quieren suceder en el dominio del territorio para el manejo del negocio ilegal del narcotráfico. Así que lo que nosotros estamos viendo es que en ese reacomodamiento siempre participan oficiales y suboficiales de las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales, que hay una decisión política de tirar un muerto todos los días hoy en la ciudad de Rosario. A eso hay que aislarlo. ¿Cómo se lo aísla? Para mí, con movilización popular, y que es lo que incluso en estas horas ha salido a conversar la principal voz política de la provincia, que es el gobernador, junto a los intendentes de Rosario y Santa Fe. Es la mejor manera de seguir adelante. Carlos. Las viejas recetas, como mandar fuerzas federales que son tan o más corruptas que las fuerzas provinciales, no hace más que agregar un problema, porque los que mal cuidan las fronteras, mal van a cuidar las ciudades. Lo que hay que seguir es, por lo menos en el mientras tanto, limpiar a la basura que tenemos dentro de la Fuerza de Seguridad y que son los cómplices del negocio narcocriminal acá en la ciudad de Rosario y en toda la provincia de Santa Fe. Carlos, justamente el comisario Víctor Sarnaglia, el jefe de la policía de Santa Fe, aceptó en las últimas horas, el día de ayer, que los policías santafesinos puedan llevar la pistola lista para disparar, puedan tener un cartucho en la recámara. Eso había sido
algo que se había prohibido en el 98 justamente para evitar los casos de gatillo fácil, y ahora ante esta escalada de violencia está dando luz verde para que los policías anden con la pistola lista para disparar. ¿A usted qué le parece esta respuesta desde el Poder Policial? No, eso me parece es un error conceptual muy grueso, porque eso es una señal para reinstalar la idea de la mano dura en la policía, y la mano dura en la policía trajo más violencia, más narcotráfico, más asesinatos. Desde la dictadura hasta acá, la mano dura lo único que genera son negocios de los malos policías con las mafias, porque es un fulbito para la tribuna, para la gente, pero lo único que se logra es lograr mayor delito. Es un error, es casi una especie de concesión política a aquellos sectores de la derecha, me imagino, del peronismo, que quieren esto, que esto también forma parte de esto que estamos discutiendo a partir de patear las cajas negras, del flujo de dinero que generan las cajas negras, y con el desplazamiento de esos 40 oficiales que hizo Saín, eso también se lesiona la corrupción política, la corrupción judicial, la corrupción empresarial, y por eso esto de tener una munición de guerra no tiene sentido, porque de hecho los asesinatos de diciembre de 2001 en la provincia de Santa Fe se hicieron aún con la ley que prohibía la munición de guerra. Cuando la necesitaron, la usaron y tiraron a matar contra el pueblo. Así que me parece que no es garantía de absolutamente nada. Estamos en contra de eso, como también de la llegada de las fuerzas federales. Porque lo vimos con Bernie en el 2014, lo vimos con Patricia Bullrich en el 2016, y lo único que generaron las fuerzas federales es cobrar más alto el peaje en los barrios para vivir con tranquilidad, o para vender merca con tranquilidad a una de estas bandas que hoy tienen zona liberada para matar a la gente, porque ese es el camino político que han generado estos oficiales policiales junto a los capos de esas bandas o pandillas, en realidad narcos, que tiene la ciudad de Rosario. Lo más maravilloso es que en medio de todo eso, sin embargo, la gente tosudamente sigue con su vida cotidiana, y eso es realmente maravilloso. Vamos a salir porque las mayorías son mejores que las minorías mafiosas. Delfrade, ¿y qué se puede hacer entonces, no? Porque parece que como que en cierto punto se llega como a un callejón sin salida. ¿Qué es lo que propone usted que podría llegar a ser una salida? Perdón, no te entendí la primera parte de la pregunta. No, ¿qué se puede hacer? Digamos, o sea, lo escuchamos recién contar, Lo que se puede hacer es esto. A mí me parece que la solución es política, es profundizar la purga, es llevar hasta última instancia la limpieza para que queden los mejores, aquellos que realmente sienten que la policía es un servicio del Estado a favor de la gente, y no servirse de la necesidad de la gente para hacer negocios con ciertos sectores corruptos de la política o del empresariado. Me parece que hay que seguir adelante, como nunca, con lo que decidió Saín. Insisto, son retrocesos, son concesiones a ciertos sectores culturales de la derecha política argentina y santafesina, esto de traer fuerzas federales como si fuera una solución, o esto de tener munición de guerra. Mientras tanto, lo que hay que decirle a la gente, que necesitamos tener la mejor policía, y para eso hay que echar a los malos. Es así de simple, pero esa decisión política tiene estos costos que hoy estamos pagando. Delfrade, me preguntaba, lo escuchaba y me preguntaba, sí. Cuando usted habla de depuración y de avanzar en esta depuración, ¿es suficiente lo que ha hecho Perotti hasta ahora? Porque digo, si uno empieza a mirar, quién es el jefe de investigaciones, quién es el jefe de asuntos internos, quiénes siguen a cargo de algunas áreas importantes, el área de investigaciones sobre todo, son funcionarios policiales que estaban en la gestión anterior, entonces pareciera que la depuración no es tan profunda. Lo que pasa es que vos tenés dos ejemplos acá para seguir. El doctor Marcelo Saín, que ha escrito libros maravillosos sobre la cuestión y que ha investigado, por ejemplo, el ejemplo de la policía inglesa, Scotland Yard. Scotland Yard en su momento echó a los 25.000 policías que tenía. Si nosotros hacemos algo similar acá, tenemos entradera todos los días, porque tenés casi 20.000 tipos armados que van a estar en la lógica de ganar dinero con ese arma que le dio el Estado, lo cual es patético, pero ese es el problema grande. Entonces lo que hay que depurar son los cuadros, los mandos, que realmente han mandado a sus policías a hacer todo lo contrario de cuidar al pueblo, y por eso hay que profundizar esa purga. Por eso le mencionaba, los responsables de estas áreas tan sensibles, sobre todo la de investigaciones. Pero fíjate que hubo algunas transformaciones muy interesantes. Fue desplazado a la gente que estaba en la cúpula de lo que se llamaba la Policía de Investigaciones, y se puso allí a un tipo realmente comprometido, que es Mariano Bertolotti, un hombre que venía de algo muy especial que se llama las Tropas de Operaciones Especiales. Sí, de la gestión anterior también. Atraparon a un líder narco de verdad, como era Alvarado. Claro. Y me parece que esas son medidas políticas muy importantes que generan esta resistencia.
Porque pregúntate por qué se da un acto terrorista, por qué las bandas narcos en la Argentina por primera vez el sábado asoman a un estadio de los pueblos americanos como México, Colombia o Brasil que antes no habían visitado. Mandar mensaje terrorista. ¿Por qué pasa eso? Porque no es solamente la corrupción policial la que se exhibe. Lo que se exhibe también es la corrupción de aquellos malos dirigentes políticos que miraron para otro lado cuando crecía todo, cuando crecía esa simbiosis entre malos policías y tipos delincuentes que encontraron en el palo del narcotráfico un mercado de desarrollo fenomenal, especialmente a partir del año 2007 en la ciudad de Rosario, que es justamente la fecha de construcción de ese casino de Cristóbal López, el City Center, en el barrio de Los Monos, donde se desarrollaron los monos, y en donde en la causa que dio por la prisión de los principales líderes de los monos, se dice con claridad que los monos hacían un gobierno de facto sobre el barrio La Granada. Eso es tremendo, gobierno de facto en medio de la democracia. Así que por eso, más que nunca, la depuración hay que seguirla. La construcción del control político en democracia en la Argentina es una deuda interna que tenemos en la Argentina en las 5 principales provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza. Desde hace 36 años que tenemos democracia, nunca pudimos tener una policía que responda al Poder Ejecutivo. Es hora de poner a todos los sectores políticos involucrados en la legislatura para controlar a las fuerzas de seguridad, provinciales por un lado y nacionales también, para que nadie se haga el distraído, para que nadie haga un negocio paralelo, para que todos sepamos que estamos comprometidos con darle un cachito de tranquilidad a la vida desesperada de tantas familias hoy en la Argentina. Del Frade, le dejamos la última ahí a Rolando Barbano desde Rosario. ¿Cómo no? Del Frade, en base a su experiencia y a su conocimiento de la situación, ¿cuántos policías se están en connivencia con el narco, con la corrupción en la provincia de Santa Fe? ¿Qué porcentaje cree usted que habría que realmente depurar para tener una fuerza que empezara a ser confiable? Nosotros generalmente trabajamos desde la rigurosidad de la información rigurosa es lo que genera conciencia política. A partir de esto, como simple prólogo, lo que hay que decirte es que hasta mediados del año 2019 había 5.525 policías denunciados por hechos aparentemente de corrupción solamente aquí en el departamento Rosario, que por supuesto es el más poblado de la provincia de Santa Fe. 5.525 policías es más del 20% de la policía que hoy tiene la provincia de Santa Fe. Así que con esa estimación uno podría llegar a decir que hay un 20% de policía, algunos, insisto, en conducción de mando, que forman parte de los negocios ilegales. Ese es el problema, esa es la dimensión del problema. Algo similar pasa en Córdoba, pasa en Buenos Aires, por eso el drama de la gente. La policía, en lugar de cuidarlo, hace negocios con las necesidades de la gente. Carlos Del Frade, muchísimas gracias por este contacto con TN Central. Ha sido un gustazo y gracias a todo el equipo que ha trabajado muchísimo para que salga esta comunicación junto a ustedes. Muchísimas gracias. A ellos también.